conectado y aquí estamos. Gracias. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra reunión número 174 del Grupo de Interés Cultural de Cecimín, citada para el lunes 14 de agosto a las 6 de la tarde. Por motivos personales, el doctor Gaviria me pidió que iniciáramos 6:20 porque estaba terminando una reunión muy importante en la Javeriana. Hoy vamos a hablar sobre el último libro que escribió el doctor Gaviria, La explosión controlada, la encrucijada del líder que prometió el cambio. Va a ser tipo más conversatorio. ¿Quién es Alejandro Gaviria? Ingeniero, economista y escritor colombiano. Ha sido ministro de Salud y Educación en Colombia, también es rector de la Universidad de los Andes. Tiene un PhD en Economía de la Universidad de California en San Diego. El diario Portafolio lo nombró hace unos años como el mejor profesor de economía del país, Colombia. Recibió también el premio de periodismo Simón Bolívar. A lo largo de su carrera ha publicado decenas de artículos especializados sobre economía y política social. Es autor de más de 10 libros, entre ellos Hoy es siempre todavía, sobre su experiencia con el cáncer, y No espero hacer ese viaje, sobre Stefan Zweig y el humanismo en épocas de locura. La moderación nos la va a hacer el doctor Germán Gamarra, que él es médico de la Universidad Industrial de Santander y cum laude, especialista en medicina interna y nefrología del Hospital Militar Central con la Universidad del Rosario, magíster en epidemiología clínica de la Pontificia Universidad Javeriana, profesor titular laureado en la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga. Fue director del Departamento de Medicina Interna y de Nefrología y jefe del equipo médico de trasplante renal del Hospital Universitario Ramón González Valencia. Profesor del Departamento de Medicina Interna, director de la Oficina de Educación Médica, vicedecano y decano de la Facultad de la Facultad de Salud y director y fundador del Centro de Investigación Epidemiológica de la Universidad Industrial de Santander. Profesor asociado del Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística de la Universidad Javeriana. Fue presidente de la Asociación Nacional de Egresados de la UIS, presidente de la Asociación Colombiana de Nefrología, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina ASCOFAME en los años 92 a 94, paraacadémico nacional e internacional en diferentes países del continente para la evaluación de programas de formación en medicina y en especialidades médicas. Miembro de número de la Academia Nacional de Medicina de Colombia desde 1999. Fue presidente de la Academia Nacional de Medicina del 2021 al 23. Magistrado del Tribunal de Ética Médica desde junio del 14 y presidente de este hasta diciembre del 21. Presidente del Colegio Máximo de las Academias de Colombia, Colmap, en el 2023. Presidente de la Asociación de Academias de Medicina de Latinoamérica, España y Portugal, ALANAN, para los periodos 22-24, y autor de más de 60 publicaciones y trabajos científicos presentados en diferentes congresos nacionales e internacionales. Muchas gracias a los doctores Gaviria y al doctor Gamarra por su tiempo para este excelente conversatorio. Yo voy a leer algo muy rápido que es tomado de la introducción del libro del doctor Gaviria. Al cumplirse el primer año del gobierno de Gustavo Petro, Alejandro Gaviria presenta en este ensayo, a modo de memorias políticas, su visión del presidente, así como sus reflexiones sobre los retos y las posibilidades de transformación que había encarnado el candidato de izquierda tras el estallido social de los años recientes. Este testimonio honesto y lúcido no es solo la visión de un economista, de un político escéptico,
de un exministro, de un liberal pragmático, es también la esencia del pensamiento de un humanista que entiende que el cambio necesario de la sociedad requiere algo mucho más práctico que la férrea voluntad y la trampa retórica que caracterizan a Petro. Entre comillas, no pretendo hacer predicciones sobre el futuro de Colombia. Tampoco quiero hacer juicios definitivos. Quiero ofrecerles a los lectores una reflexión sobre un país en la encrucijada desde una perspectiva peculiar, privilegiada en un doble sentido, la perspectiva de alguien que estuvo adentro, entre paréntesis, en el vientre de la ballena, por decirlo de algún modo, cierra paréntesis, que tuvo un conocimiento de primera mano de los asuntos de gobierno y que al mismo tiempo ha pasado buena parte de su vida inmerso en las ciencias sociales, en la discusión, abre paréntesis, que nunca termina porque no hay respuestas definitivas, cierra paréntesis, sobre las posibilidades y los obstáculos de la transformación social y cultural de la sociedad colombiana, y cierra comillas, y vuelvo y repito, tomado en la introducción. Con esto quiero saludar a todos los participantes, nuevamente agradecerles al doctor Alejandro Gaviria y al doctor Germán Gamarra por... Jorge, muchas gracias por la No, generosa señor, presentación. a usted por acompañarnos y sé lo valioso que es el tiempo. No, Entonces, doctor Gamarra, le dejo la palabra para que nos cuente cómo va a ser la mecánica de hoy, que va a ser más conversatorio que presentar el libro, y después le pasamos la palabra al maestro Alejandro. Gracias. Gracias, doctor Jorge Ramírez, por esta nueva invitación a participar en, en estas reuniones. ¿Me están escuchando bien? Perdón, apagamos los micrófonos, Héctor Díaz. Bueno, muchas gracias. Como Jorge lo anunció inicialmente, esto vamos a tratar de ser más un conversatorio que una presentación tradicional, donde hay un expositor y los demás escuchamos. Aquí vamos a tratar de intervenir. Creo que nuestro invitado, el doctor Alejandro Gaviria, nos va seguramente a expresar muchas de las opiniones y de los que ya ha expresado en su libro y los que hemos tenido la oportunidad de leerlo y releerlo, como decía Jorge, pues lo hemos disfrutado bastante. El libro simplemente ya en la introducción que presentó Jorge deja muy claro qué pretende con ese libro, que no es hacer predicciones, no es hacer juicios definitivos, es reflexionar. Y reflexión, estamos apenas empezando el segundo año del gobierno, de pronto hay unos elementos suficientes ya sobre los que nos permite reflexionar y probablemente van a surgir otra serie de circunstancias para que cada día podamos profundizar y conocer un poco más sobre el gobierno actual. Tuve la oportunidad, la ocasión de conocer al doctor Alejandro Gaviria en el 2014, exactamente cuando él me nombró como magistrado en el Tribunal Nacional de Ética Médica, y allá lo visité en su despacho en un par de ocasiones, primero cuando ingresé al tribunal y luego cuando fui reelegido durante su gestión como ministro de Salud. Por eso, desde esa época le guardo un gran afecto y una gran admiración. Lo hemos visto cómo se desempeñó en su rectoría en la Universidad Nacional y luego, obviamente, en la Universidad de los Andes, y luego su incursión en la política, en el gobierno actual, específicamente. Yo creo que él nos va a hablar, pero yo quisiera, no sé si introducirlo, como Jorge ya mencionó, hay una introducción del libro y posteriormente una serie de capítulos, 8 capítulos en total, muy amenos, muy cortos, muy concisos y muy agradables de lectura. No sé si él quiera hacer una presentación o un comentario inicial y luego empezamos a tratar algunos temas
puntualmente de los que él introduce dentro del libro. Doctor Alejandro, tiene la palabra. Germán, muchas gracias. Buenas noches o tardes a todos y todas. Repito a Jaime el agradecimiento por la invitación. Yo quisiera hacer un primer comentario inicial sobre una pregunta que me han hecho de manera reiterada en algunas presentaciones del libro que he hecho en los días anteriores, y es: ¿por qué escribir este libro? Algunos han hecho algunas críticas que uno podría resumir como en 3 argumentos. Primera, me han dicho: no es muy temprano para escribir un libro sobre el gobierno del presidente Petro, para hacer un balance, para poder hacer una mirada crítica. No debe uno esperar un poco más de tiempo. Esa es una primera crítica que se ha hecho. La segunda crítica remite a un debate más de naturaleza ética. Me han dicho: no le debe usted algo de lealtad al gobierno, no debe un funcionario guardar silencio, no debe un funcionario mejor abstenerse a ventilar aspectos de gobierno. Y la tercera crítica es más ideológica, viene más de quienes defienden al gobierno, a veces de manera muy férrea, quienes dicen una y otra vez que mis argumentos son injustos y básicamente lo que quieren es hacerle daño al primer gobierno popular de Colombia. Yo quiero decir lo siguiente. Lo primero, yo escribí este libro porque sentí que tenía una historia que contar, que era una historia relevante para nuestro país, que en estos 3 años que quedan del gobierno del presidente Petro se va a definir por lo menos una parte del futuro de Colombia, que son años importantes, que hay mucha incertidumbre, que hay muchas dudas, que yo tenía una mirada privilegiada de dos puntos de vista: la primera porque estuve adentro y la segunda porque he estado en el estudio de las políticas públicas desde muchos años. Quiero decir también que uno tiene, por supuesto, una lealtad con un presidente, y yo tengo que ser respetuoso, y en cada línea del libro traté de serlo, pero que yo tengo un compromiso con la verdad, con el país y con mi conciencia, y que creí que esta historia es relevante para este momento de Colombia. Yo comienzo el libro con una historia, que es el título, Germán: La explosión controlada. Y es una historia que incluso, diría yo, es favorable para el presidente Petro. Es una frase que yo pronuncié durante la campaña, que me costó animadversiones y enemigos. Y es una frase que trataba de decir que en ese momento, el año 2022, saliendo de las movilizaciones de 2021, el gobierno del presidente Petro, lo que significaba el presidente Petro, era quizás lo que más le convenía a Colombia, porque habría logrado canalizar y articular esas insatisfacciones, porque representaba las ilusiones democráticas de mucha gente, porque muchos colombianos, sobre todo habitantes de la periferia del país, que se habían sentido excluidos por décadas, víctimas de injusticias estructurales, veían una ilusión en el presidente Petro, y todos los demócratas debemos respetar eso. Y yo por eso, utilizando esta metáfora, que él de alguna manera era el que articulaba esa insatisfacción, que yo hago la analogía o la metáfora con una explosión, es el que iba a lograr controlarla. Y les propongo a todos un poco una discusión que puede ser ociosa, Germán, es pensar en un contrafactual. ¿Cómo sería Colombia hoy si Rodolfo Hernández fuera el presidente? Y yo creo que yo puedo hacer una predicción, que es metafísica, no se puede comprobar con ningún hecho empírico, pero en ese escenario, el presidente Petro sería el jefe de la oposición en el Congreso, tendría el 90% de popularidad. Muchos colombianos estarían ya en las calles protestando contra el gobierno, y se repetirían algunos de los momentos difíciles del estallido social. Entonces, ese es como el primer concepto que quisiera traer a cuento, Germán, y todos y todas, es el de la explosión controlada. Termino mi primera presentación, mi primera intervención, con anécdota. Cuando yo era parte de la campaña presidencial, me acuerdo que tuve un diálogo con Claudia López, informal, ella alcalde de Bogotá, yo un primíparo en la política electoral, era mi primera contacto con la política electoral, yo había sido ministro de Salud por muchos años, y de alguna manera estaba en un momento difícil, porque yo había quizás subestimado las dificultades de la política electoral
y creí que ese tránsito entre ser ministro y dar unos debates de control político en el Congreso y ser un candidato de en campaña era más fácil. Era difícil y estaba enfrentando esa dificultad. Y Claudia López, en un momento de sinceridad, me dijo lo siguiente: usted tiene que adoptar el siguiente discurso. Diga lo siguiente, diga: Colombia quiere el cambio, pero no quiere el suicidio. Ese suicidio era una ilusión del presidente Petro, que en ese momento encarnaba también unos riesgos para la ciudadanía. Y yo repetí eso en varios escenarios, y Jorge y todos y todas, no tenía eco. Colombia en ese momento quería el cambio, a secas, sin notas de pie de página, sin vacilaciones. Ese era el clima intelectual que se vivía en Colombia en el 2021-2022, que yo enfrenté como candidato. Y yo les puedo confesar que desde noviembre, diciembre del 2021, pero con más fuerza en enero, febrero de 2022, yo empecé a ver la elección del presidente Petro como inevitable. Así lo sentí como precandidato, así se lo dije en algún momento a Sergio Fajardo, quien fue el candidato elegido en la consulta en que yo participé. Esa es como la primera idea, esa es la idea de la explosión controlada que está Germán en el primer capítulo del libro. Así es, yo creo que ese aspecto o esa frase que usted pronunció en ese momento, antes de la primera vuelta, me parece, antes de la primera. Sí, fue antes de la primera vuelta y eso me metió en problemas, Sí, Germán, y porque en la eso primera vuelta yo tenía que apoyar a Fajardo. Fue mal Entonces la gente interpretado. dijo, ya se fue con Petro. La gente dijo, Sí, exactamente, esa fue la impresión. Yo pienso que si uno se remonta a esa época, podemos entender, y a lo que usted plantea ahora y aclara, pues podemos entender lo que usted expresa también en su libro sobre Alexis de Tocqueville, durmiendo sobre un volcán. ¿Sí? Ese era el país que estábamos viviendo en ese momento y que probablemente llevó a que no mucha gente entendiera qué significaba la explosión controlada y por qué pensaba o se manifestaba usted que de pronto era lo más conveniente en ese momento para el país. Pero yo creo que perfectamente un año después, o un poco más de un año después de eso, lo podemos entender claramente, porque creo que la memoria nos permite recordar fácilmente lo sucedido tanto en el 2019 como en el 2021 especialmente, y las circunstancias que se vivían en el país, a pesar de que este país tiene noticias todos los días y tan llamativas que nos hacen olvidar una noticia, nos hace olvidar la del día anterior, pero pienso que si nos remontamos a esa época podemos entender perfectamente qué quería decir con la explosión controlada y a su vez que posiblemente en esa circunstancia era lo que más le convenía al país. Yo creo que ese capítulo... Yo quisiera hacer, Germán, un sí. pequeño comentario, paréntesis, de naturaleza académica para todos, que me parece interesante. Tú mencionas a Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville es quizás el fundador de las ciencias sociales. Su libro sobre la democracia en los Estados Unidos, que se llama Democracia en América, escrito cuando él estaba muy joven, en 1835, es quizás el libro más importante que se ha escrito sobre la democracia, por lo menos el más importante que se escribió en el siglo XIX. Y él se volvió famoso por una especie de clarividencia, porque fue capaz de anticipar la revolución en Francia en 1848. Dio un discurso en el Parlamento francés donde dijo: estamos durmiendo encima de un volcán y no nos hemos dado cuenta. Todo el mundo piensa que quienes ejercen el poder son indignos. No le pararon bolas y efectivamente vino una revolución que fue violenta, difícil, y que marcó la política del mundo en esa segunda mitad del siglo XIX. Y yo pensaba lo mismo, Germán, que Colombia estaba durmiendo encima de un volcán, que esa ebullición social estaba por todos los lados y que quizás Gustavo Petro era quien podía controlar esa explosión. Y allí viene, esa es como la alusión histórica. El título del libro es un poco críptico para quienes no oyeron esa frase. Y la portada del libro, la muestro por aquí, tiene ese tema como de esos colores rojo anaranjado, como si fuera un volcán efectivamente. Ese es un poco el paréntesis que quería hacerles. Gracias. Germán, ¿me permite? Para efectos, perdón, sí, Sí. les iba a pedir el favor de que levanten la mano si quiere intervenir o hacer algún comentario
para poderle dar la palabra. Jorge, adelante. Sí, yo quiero aprovechar aquí para un comentario con pregunta. Sí, Jorge, adelante, por favor. Entiendo todo lo de la explosión controlada, pero al mismo tiempo, leyendo uno el libro, doctor Gaviria, usted dio unos principios que si mi papá y mi mamá vivieran, lo pondrían en hombros por lo liberal que es. Entonces mi pregunta viene, si el presidente del Partido Liberal, su primo, como yo digo molestando, el expresidente Gaviria le ofrece ser candidato por el Partido Liberal que va de acuerdo con sus principios, por lo menos en la teoría. Puede ser que muchos políticos liberales no, pero los principios sí. Mi pregunta es, ¿por qué no aceptó? Usted hoy podría ser el presidente a mi criterio y no haber sido el segundo que era Rodolfo Hernández o el de la segunda vuelta. Esa es una pregunta que siempre me la hice y la estoy haciendo en público. Gracias. Jorge, yo me he considerado siempre liberal, de principios, defensor de la libertad y la dignidad humana. Tenía una buena relación con el presidente Gaviria y yo creo que todos cometimos un error. El mismo presidente Gaviria me dijo a mí, cuando yo ya había decidido salir de la Universidad de los Andes y presentar mi nombre, me dijo, váyase por firmas. Y la idea política que no funcionó, que fracasó de alguna manera, era que yo lanzaba mi candidatura por firmas, esa candidatura cogía fuerza, y ya con la fuerza el Partido Liberal se unía a la campaña, pero yo no quedaba solamente como candidato del Partido Liberal, sino de una coalición más amplia. Y el Partido Verde se sumaba a esa historia. Pues como la política se complica y los planes no siempre resultan, hoy me doy cuenta que cometimos un error. Yo, si volviera la historia atrás, yo creo que yo debía haber sido desde el comienzo el candidato del Partido Liberal. También me parece, doctor Jorge, que el presidente César Gaviria debió haber sido mucho más explícito. Él me dijo a mí, 2 semanas antes de lanzarme, el Partido Liberal lo va a apoyar. Pero lo mismo no se lo dijo a la bancada parlamentaria liberal del Congreso. Y para ellos había muchas dudas y empezó la pregunta y el run. Bueno, este señor es el candidato liberal y de alguna manera interpretaron muchos de los congresistas liberales ese vacío, esa falta de definición como reticencia de parte y parte, como si el presidente Gaviria no estuviera muy seguro y yo no estuviera seguro del otro lado. Y yo creo que pudimos haber construido una historia política. Había una historia, Jorge, también compleja. Para mí, gente que me decía cosas. Ser candidato del Partido Liberal en el 2022 tenía una sombra. Y la sombra era el fracaso de Humberto de la Calle en el 2018, candidato del Partido Liberal. Candidatura que había terminado con un porcentaje ínfimo. Entonces mucha gente me decía, cuidado con la candidatura del Partido Liberal, que a usted le puede pasar lo mismo de la Calle. Mejor váyase por firma, mejor construya esta historia. Y ese miedo, ese temor de repetir esa historia, yo creo que marcó también ese lanzamiento mío más dubitativo con respecto al Partido Liberal. Sí, yo pienso también que no se hubiera dado la explosión controlada. Si el doctor Alejandro Gaviria hubiera sido candidato del Partido Liberal o hubiera ganado esa consulta incluso. El doctor Fernando Salgado está pidiendo después Adelante, yo te hago un comentario, Germán. Después, yo voy a decir lo siguiente. Después yo quedé mal parqueado en la coalición Centro Esperanza. Porque yo no tenía apoyos políticos de ninguna naturaleza. Todos tenían apoyos políticos, todos tenían sus concejales, diputados. Y cuando yo traté, sobre todo en enero, febrero del año 2022, conseguir algunos apoyos liberales, algunos de ellos me hicieron la guerra. Como quien dice, usted tiene que estar aquí, pero tiene que estar aquí desnudo, sin ningún tipo de apoyo político. Y ahí esta historia comenzó a complicarse y pasó lo que pasó. Sí, cuando dije yo no se hubiera dado la explosión controlada, quiere decir que la explosión hubiera sido no controlada. ¿Sí? Hubiera sido no controlada, de pronto, sí. De pronto. Fernando, tiene la palabra. Hola, Fernando, gusto en saludarte. Alejandro, ¿cómo estás? En primer lugar, bien, un saludo muy afectuoso a Alejandro. Siempre guardo por él una gran admiración por su trabajo y por ese buen libro que ha escrito
de alguna manera hablando con algunas de las personas con quienes lo han leído, comparto pues que ese libro se puede leer desde dos perspectivas. Una que mencionó el doctor Alejandro hace poco, la de ese espectador privilegiado, de haber estado dentro del gobierno, ¿no?, este primer año, aunque yo siempre prefiero leer a Alejandro como un importante actor político del país y que, a mi juicio, es un verdadero auténtico liberal, como lo decía Jorge, los pocos que nos quedan después de Apolinar Díaz Callejas y algunos amigos comunes. En su libro, Alejandro, usted hace una referencia que a mí me pareció muy importante con relación a Felipe González, el secretario general del PSOE, que durante más de 23 años dirigió esa organización, y él hablaba de las utopías regresivas. En ese sentido, pues comparto yo esos apartes de su libro, parafraseando un poco a Felipe González. Colombia no puede hacer reformas estructurales pensando en volver en el pasado, como se proponía por parte del gobierno en el tema de salud y sobre el cual fue usted muy vehemente. Y creo que ese es un buen ejemplo de lo que es una utopía regresiva, pudiendo plantearse nuevos retos y desafíos al futuro, hacer reformas estructurales, pero pensando en el futuro. Los gringos tenían una frase que decía que too much analysis es parálisis. Y creo que hoy los colombianos no podemos quedarnos paralizados y tener que ver más lo que se hace que lo que se dice. Tenemos que apostarle al país. Y todos estamos absolutamente claros en que lo que el país necesita es una inversión, que no es solo el compromiso del Estado, sino que es necesario los agentes económicos, el empresariado, la inversión extranjera, porque nada o todo no puede salir del presupuesto público. Y a pesar de esas proyecciones de inflación que han mejorado, que ha caído el dólar, las mejores expectativas de empleo y el aumento inusitado, por supuesto, del recaudo de impuestos, me recuerdo esa frase famosa que pronunció alguna vez Fabio Echeverri, tal vez un ilustre director del Banco de la República, el profesor Miguel Urrutia, que decía que la economía va bien, pero el país va mal. ¿Qué piensa usted, doctor Alejandro, en este momento y si hago esa lectura correcta de esas utopías regresivas que mencionaba usted en su libro? Gracias, Fernando. Voy a responder la pregunta de Fernando en dos partes. La primera, voy a tratar de hacer un balance del país, primer año después del gobierno, rápido, conciso. La segunda, voy a decir algo sobre las utopías regresivas y ese concepto que es importante, está en el centro del libro. Y la tercera, voy a responder una pregunta que está en el chat, que es una pregunta sobre la eficacia del gobierno Petro, que me permite darle continuidad a la respuesta sobre las utopías regresivas. Para hacer el balance del gobierno Petro, yo quisiera hacer una comparación que tengamos todos en mente entre dos momentos. 7 de agosto de 2022 y 7 de agosto de 2023. Y son dos momentos que, en mi opinión, son muy diferentes. 7 de agosto de 2022 era un momento caracterizado por lo siguiente. Si nos devolvemos y miráramos las columnas y los editoriales escritos en ese momento, encontraríamos dos ideas. La primera, una gran preocupación, Fernando y todos, sobre la economía. La segunda, una opinión generalizada que Petro había sido capaz de resolver el problema político y había formado la coalición más grande en muchos años en el Congreso. Esto es que iba a tener vía libre para su reforma. Presidente eficaz en la política y grandes nubarrones económicos. Un año después, ese balance ha cambiado, Fernando. Hoy lo que tenemos es menos preocupaciones en la economía, en particular con lo que los economistas llamamos los equilibrios, tanto el equilibrio fiscal como el equilibrio externo. Hay menos preocupaciones hoy en día, aunque hay una preocupación sobre la desaceleración de la economía. Pero los últimos resultados del mercado laboral no son todo malos. Pero la historia política cambió completamente. Hoy no hay una coalición de gobierno. Y hoy el gobierno tiene la capacidad de aprobar al menos las versiones de su reforma. Y hay dos preocupaciones muy grandes
además de la política, una sectorial en salud, en servicios públicos, en vivienda, en energía, en el sector de hidrocarburos. O sea que las políticas de Estado en estos sectores no son claras. Y hay lo que yo podría llamar una especie de inacción destructiva, que es lo que está pasando en salud. No se toman las decisiones que se tienen que tomar. Muchos de estos sectores están a la deriva y eso no es que tenga un resultado inocuo, sino que está haciendo daño. Y hay otra gran preocupación en el país, que yo creo que la preocupación fundamental, la estamos viendo todos, sobre la estrategia de la paz total y las consecuencias que esto está teniendo sobre el control territorial y los focos de violencia que ya son muchos en el país, tanto que no estamos siendo capaces de hacer un diagnóstico. Entonces, hay una historia macroeconómica que es más positiva, una historia política que pone al país en un escenario inédito de un gobierno dividido, esto es un ejecutivo con un Congreso en contra desde el segundo año de gobierno, unas preocupaciones sectoriales que terminarán tarde o temprano afectando la economía y una gran preocupación sobre la seguridad. Ese sería mi balance un año después del gobierno del presidente Petro. Sí. Ese concepto de las utopías regresivas, esto es el concepto de un líder que sueña y que quiere básicamente hacer una transformación, pero una transformación que no tiene asidero en la realidad y que termina, en lugar de haciendo el cambio para bien, termina haciendo el cambio para retroceder. Esa es la forma como yo describo la reforma a la salud, la búsqueda de un ideal que en lugar de avanzar, termina siendo un retroceso. Algo parecido podría estar pasando con la paz total. Dicho de esa manera, es una utopía, es la paz total. La paz total, alguien podría levantar la mano, un liberal, por ejemplo, y decir no existe. Pero esa búsqueda de la paz total, sin método, un poco con una ideología sin capacidad de autocrítica, podría llevarnos a un país más violento que el que tenemos. Y eso de nuevo es una utopía regresiva, que es un concepto que está muy en el corazón de los argumentos del libro. Sobre la eficacia del gobierno Petro. Yo noté desde el comienzo dos tendencias que son preocupantes y trato con respeto de describirlas en el libro. La primera, la de un presidente muy dado a los grandes pronunciamientos retóricos, instalado en el discurso, muy tranquilo con el discurso, que en los escenarios internacionales le funciona bien, creo yo, porque allí el discurso es un fin en sí mismo. Pero ese discurso no tenía método. Yo lo describí en una entrevista radial, me gané algunos comentarios de voz en las redes sociales como una máxima grandilocuencia con una mínima eficacia. Utilizo una descripción que se hizo del presidente López Obrador por un intelectual mexicano que mencionó en el primer capítulo diciendo: el presidente Petro tiene un estilo de liderazgo político que se caracteriza por dos palabras: el teatro, las puestas en escena, los grandes pronunciamientos y la voluntad. Él sí tiene la voluntad, yo no dudo de su voluntad de cambio, pero teatro y voluntad sin método. A esa tendencia, a ese liderazgo político descrito de esa manera, se le suma un problema institucional, y es la debilidad de la presidencia, lo que yo llamo un presidente sin presidencia. O sea, no hay allí un gran equipo de trabajo que coordine las actividades de gobierno. Esas dos tendencias, la tendencia a la grandilocuencia en las palabras, la falta de método, una servilleta. sumada a la Por favor, Hernando Díaz, presidente sin apagar el presidencia, micrófono. es lo que llevan un poco, en mi opinión, a la ineficacia. Así respondería a la pregunta que se planteó en el chat y puedo darle la palabra de nuevo al doctor Cámara. Gracias, doctor Alejandro. Yo recuerdo que usted menciona las utopías regresivas en el capítulo sobre el lío de la salud. Sí, el capítulo Antes 4. Antes de ese capítulo, yo quisiera referirme a otro tema que me parece que es muy importante, por lo menos es el que yo más disfruté dentro del libro, es el que tiene que ver con el posibilismo, lo que llama cambio y posibilismo, donde plantea claramente la diferencia que hay entre expectativas y posibilidades. Yo diría entre ilusiones y pragmatismo. Y eso se ve mucho
con los candidatos en general, y ahora que vamos a entrar de lleno en una campaña política lo vamos a ver, las ilusiones, lo que ofrecen. Y como usted lo decía, o como aparece también en una de esas tantas frases, el merecido castigo del que gane la elección es tener que gobernar, ¿no? Entonces es diferente ya pasar de prometer a hacer. Y en el caso del cambio y el posibilismo es querer cambiar, pero a su vez trabajar en lo posible, ¿no? Traducir ese discurso, como lo menciona también el discurso político, traducirlo en políticas públicas, ¿no? De pronto también habla sobre hay que ser cortos de visión para bien y Y para para mal, mal. ¿sí? Sí. Porque realmente a veces cuando se ambiciona mucho se logra muy poco. Hay otras personas aquí levantando la mano, el doctor Manuel Galindo. Yo quisiera, Germán, ampliar un poquito eso. No sé, pero me parece que yo sí quisiera dejarle tratar Hacer este una tema descripción de eso que sobre tú el dices. posibilismo, que me parece que es algo, es un mensaje muy importante dentro del libro, o sea, dentro de entender lo posible, o sea, trabajar sobre los posibles y no los imposibles o las promesas y me parece que es un mensaje muy importante. Sí, El segundo capítulo del libro es una reflexión sobre el cambio. Y es una reflexión sobre mi idea de cambio. Y es una reflexión sobre el cambio desde una perspectiva liberal. Leí ayer, Germán, una frase muy interesante de un político chileno ya veterano que acompañó a Salvador Allende en lo que uno podría describir utilizando las palabras del libro como su utopía regresiva también. Y este político chileno decía lo siguiente sobre el cambio, político de izquierda, político que había pertenecido al Partido Comunista, y decía el reformismo gradual, el reformismo gradualista, basado en los consensos, siempre será más revolucionario, utiliza la palabra revolucionario, que las grandes rupturas, los grandes sueños de ruptura basados en las minorías mesiánicas. Vuelvo y repito, decía eso, el reformismo gradualista que utiliza los consensos es revolucionario. Lo otro que son los sueños de ruptura impuestos por minorías mesiánicas no son la revolución, son, si se quiere, una involución. Esa frase me parece importante porque Estoy refleja oyendo el lanzamiento del libro de Alejandro Gaviria. que detrás de este concepto... Óyelo, entonces ven desconectado. Natalia, por favor, apagas el micrófono, gracias. Detrás de este concepto del posibilismo hay una idea liberal. Este concepto del posibilismo está basado en uno de mis héroes intelectuales, lo podría yo decir así, Jorge Albert Hirschman, que visitó Colombia, que dijo que solo sabía sobre Colombia, que se inventó esta frase que me parece interesante porque en el fondo entraña una suerte de contradicción, la pasión por lo posible. Porque lo posible generalmente no emociona, lo posible generalmente no logra despertar las emociones morales que son la clave en la política electoral. Pero él dijo, vamos a intentarlo. Y yo tengo una pasión por lo posible. Y yo he sentido, Germán, en mis trabajos, que a mí me gusta es eso, la pasión por lo posible. Y que cuando yo empiezo en una función, en algún trabajo y todo, lo que me gusta es eso, es encontrar espacios o resquicios de posibilismo donde se pueda avanzar con el cambio. Entonces, en el segundo capítulo, que es una reflexión sobre el cambio, aparece este concepto hirschmaniano, así lo digo, del posibilismo. En contraste a qué? A lo otro. Y allí cuento, ya con esto termino, mis conversaciones y desencuentros con el presidente Petro sobre la reforma educativa, donde, digo yo, él tenía una pasión por lo imposible. Quería construir una universidad en cada municipio de Colombia. Y yo básicamente quería aterrizar esa idea y diciendo, recojamos los proyectos de las universidades públicas que ya existen, llevémoslos a la práctica. Si la Universidad de Nariño tiene un proyecto para hacer una sede universitaria en Tumaco, pues recojamos ese proyecto. Pero él estaba en otro cuento, en una idea, en mi opinión, de naturaleza romántica, de ver crecer campus universitarios como monumentos de la transformación en todo Colombia. Pero esa idea romántica, en mi opinión, era imposible llevar a la práctica.
pero el presidente Petro la veía con un gran atractivo político, en lo que yo llamo de nuevo la pasión por lo imposible, y esa tensión está entonces presente en ese capítulo segundo, que es la reflexión sobre el cambio. Doctor Manuel Galindo. Muchas gracias, doctor Gamarra, por darme la palabra. Manuel, Y, buenas tardes, buenas noches ya. doctor Alejandro, con usted tuvimos oportunidad de conversar hace unos años cuando usted era ministro de Salud en las reuniones con las sociedades científicas. No Sí, sé si señor. se acuerda de estas épocas. Nosotros lo admirábamos a usted mucho a pesar de que teníamos algunas diferencias conceptuales. Yo leí su libro, no 2 veces, como lo hizo el doctor Jorge Felipe Ramírez, pero sí lo leí con mucha atención y pues es un libro bastante interesante y pues muestra en las críticas que le hace el presidente, es muy respetuoso, es muy respetuoso con él, me imagino que agradecido porque lo llevó a su gobierno, pero también le hace unas críticas muy interesantes. Por ejemplo, plantea en su libro la diferencia, pues, digamos, la contraposición entre lo que se llama el agitador y lo que se llama el negociador. Entonces comenta ahí cómo Petro se dejó llevar más por ese tema agitador que por el negociador, aunque a veces como que caí en cuenta que tenía que negociar, pero no lo hacía del todo. Y lo que acaba de decir el doctor Alejandro indica que él de pronto es muy soñador, piensa unas cosas muy grandes, de pronto se cree el mesías de algo, pero no lo aterriza, no es capaz de aterrizarlo. Me llamó la atención la comparación que hace entre Petro y AMLO, presidente de México, y que tienen muy parecido la manera como ellos enfocan las cosas y la manera como se enfrentan a los potenciales enemigos, que es los empresarios, el neoliberalismo, etcétera, y tiene dificultad para aterrizar las cosas. Por ejemplo, usted comenta en el libro cómo Petro no toma notas, ¿no? Él escucha que le plantean las cosas, se muestra como Nunca lo vi, Manuel, tomando nota en ninguna reunión. Exacto, no toma notas. Tiene una gran capacidad incluso yo no sería capaz de terminar una reunión de muchas horas, pararse y echar un discurso largo de 1 hora sin ninguna nota. Sí, porque parece que cuando le pone a hablar, empezar a soñar, ¿no? Entonces dice, ay, eso está en el Pacífico, debería haber una universidad en Tumaco, por ejemplo. Cosas así, ¿no? Y entonces no aterriza que para llegar a eso hay que empezar por cosas, como usted decía, la micro, lo que hace el ingeniero, empezar por lo poquito para llegar a lo grande. Y bueno, pero yo le quería plantear una cosa, doctor Alejandro. Estamos en un momento muy difícil del país. El presidente está muy débil, hay gente que lo quiere tumbar. Paloma Valencia, que es de la oposición, dice que no, que a Petro hay que dejarlo que termine sus 4 años, que no siga más, pero que dejarlo terminar los 4 años. Entonces yo le pregunto hoy lo que le pregunté en la reunión de hace una semana al conferencista sobre qué es lo que nos conviene en este momento, qué es lo más indicado. Yo le decía, si hay que tratar de hacer reformas en contra del gobierno o hay que negociar con el gobierno. Me decía el conferencista de la semana pasada que Petro desaprovechó una gran oportunidad que tuvo para que con su proyecto de reforma a la salud, teniendo en cuenta todas las observaciones que le hicimos los médicos y que le hicieron los diferentes partidos, ¿por qué no haber hecho un consenso? Dice que habría sido una gran cosa, habría aprovechado esa oportunidad para hacer una verdadera reforma a la salud. No digo más, quería decir algo sobre potencia de la vida que usted más adelante lo va a comentar. Gracias, doctor Alejandro. Muchas gracias, Manuel. Yo voy a decir algo sobre el comentario de Paloma Valencia que yo comparto. Yo creo que todos tenemos que defender el orden institucional. Yo creo que incluso aquellos que tienen una gran animadversión por el presidente Petro deberían entender que esas voces muy tempranas, un poco estridentes, que dicen que es mejor tumbarlo, que no termine su mandato, terminan fortaleciéndolo y terminan llevando que la narrativa que él quiere volver la narrativa de estos últimos 3 años de gobierno, que es la narrativa de no me dejaron, tenga fuerza. Entonces, yo creo que lo que más le conviene a Colombia en el mediano y largo plazo es una transición democrática tranquila, ningún tipo de ruptura institucional, que las instituciones funcionen como tengan que funcionar. Cuando
Fue el escándalo hace 2 semanas de Nicolás Petro y yo empecé a ver algunos congresistas, entre ellos Miguel Uribe y algunos más diciendo Petro debe renunciar. Eso me pareció oportunista y que en el fondo iba a terminar favoreciendo al presidente Petro. Entonces, es difícil decir que nuestras instituciones son perfectas, pero yo creo que tenemos que confiar en ellos y es la única alternativa que tenemos. Sobre la reforma a la salud, yo, Manuel, noté ambivalencia del presidente Petro. Yo por muchos momentos creí que él quería llegar a un acuerdo y que de alguna manera él sabía o era plenamente consciente que la posición un poco más extrema, fundamentalista, en mi opinión, de la exministra Carolina Corcho, no era compartida plenamente por el presidente Petro. Yo menciono en el libro que en 2 reuniones él mencionó este colombianismo que dijo, nos chichipateamos. Esto es, voy a aceptar como presidente que las buenas EPS, tal vez con algunos cambios, por ejemplo, no integración vertical, y por ejemplo, giro directo, pueden jugar un papel en el sistema porque hay unas capacidades acumuladas allí que son útiles en cualquier escenario. Pero es ahí donde se dio esa tensión entre el negociador y el agitador. Y ese negociador, esa persona que quería buscar consensos, de alguna manera, en mi opinión, si se quiere de forma trágica, se vio como acorralada. Y no solo la exministra Corcho, sino muchas de sus bases le decían, usted de alguna manera está renunciando a su ímpetu de cambio, está renunciando a una historia política. Y yo me voy a meter aquí en un poco en la especulación psicológica. Yo creo que para el presidente Petro era muy difícil esa imagen de una persona que traicionaba una historia política y se movía hacia el centro. Yo tuve y lo he mencionado en otras entrevistas, una conversación con Yesida Arteta, que conoce bien a Petro, y me llamó la atención la insistencia en esa conversación que tuve en el podcast que hace María Jimena Duzán, a fondo, diciendo lo siguiente, muy insistente, Petro no es el presidente Boric de Chile, a Petro no lo van a maestrar. Esto es, Petro va a seguir llevando a los debates políticos su ideología inicial primigenia y su posición radical. Y yo entendí eso no como una lectura del presidente Petro, sino como lo que las bases le están diciendo de manera permanente. Esto es, usted no se puede traicionar, usted no puede traicionar una historia política. Y el presidente Petro no quiere verse en ese espejo, en el espejo de la traición. Y yo hablo de una figura trágica porque yo creo que él es plenamente consciente que para ser un mejor presidente, él tiene, como tenemos que hacerlo muchos en nuestra vida práctica, ser más flexible. Esto es no apegarse a esas formas radicales de entender el cambio social. Y por eso su ambivalencia, que yo defino en el libro como esa tensión entre el negociador y el agitador. Y yo creo que Adelante, Alejandro, en el capítulo sobre Petro y el liberalismo, toca algo de este tema cuando usted habla sobre las tendencias dogmáticas. O sea, es como contradictorio que un liberal que se cita con frecuencia a López Pumarejo y a Gaitán prefiera las tendencias dogmáticas al pluralismo, ¿no? Ese es algo que usted lo menciona dentro de ese libro. Yo lo menciono en el libro y yo planteo esta pregunta retórica, Germán, de que es Petro un liberal. Y digo retórica porque la respuesta ya se sabe desde el comienzo. Yo voy a decir no. Ya los argumentos que se han construido previamente son suficientes para adivinar la respuesta de esa pregunta retórica. Y el dogmatismo, ese apego a las ideas fijas, yo creo que es la principal característica que me lleva a decir que Petro no es un liberal. De acuerdo. Juan Londoño tiene la mano levantada. ¿Puede intervenir? Hay 2 preguntas en el chat que también cuando pregunte Juan, aprovecho y las respondo. Muy buenas noches, Alejandro, muy buenas noches a todos. Saludos desde Perú. No he podido leer el libro, espero cuando vaya a Colombia comprarlo y tener tiempo de leerlo, pero quería hacer una anotación y una pregunta. Yo participé en un evento de CECIMIN el año pasado, de análisis de coyuntura, donde dije pues que Petro iba a ser presidente, pero que no iba a poder lograr muchas de estas cosas radicales que estaba planteando, básicamente porque había un sistema de controles institucionales en Colombia que funcionaban.
Uno era la calidad de la burocracia, la necesidad de negociar primero con sus ministros y con los equipos técnicos del gobierno. Luego el Congreso, que aunque fuese de apoyo al gobierno, y aquí en esta reunión dije que consideraba que era muy probable que los partidos tradicionales lo apoyaran, incluso el Partido Conservador, que nunca ha sido de oposición, les dije en ese momento, lo apoyaría posiblemente, así sucedió, pero pese a ese apoyo el Congreso ejercía controles. Luego las Cortes y luego los medios y la sociedad civil. Y yo creo que la primera barrera ya fue derrumbada, digamos, él no quiere a su lado ministros que lo controviertan, que lo controlen. Usted fue la primera víctima de eso, y luego Ocampo, Cecilia López y otros han salido. Pero quisiera su opinión sobre el tema de el resto de los controles institucionales, porque yo lo que creo es que el presidente objetivamente no tiene capacidad de sacar su agenda adelante, No la y tiene. tiene dos opciones: o negocia y saca unas reformas, digamos, edulcoradas para lo que la izquierda espera, pero saca algo, o se dedica, digamos, los próximos años a decir que el establecimiento lo bloqueó y que no fue posible hacer un gobierno de izquierda porque básicamente los factores de poder se lo impidieron. Entonces quería como preguntarte cómo estás viendo tú esa situación, digamos, de Petro, porque le faltan 3 años todavía Le y faltan 3 años. Sí. el desgaste ha sido bastante. Entonces, ¿cómo estás viendo esa situación? Juan, bueno volverlo a ver. Un abrazo. Lo mismo. Es una pregunta que me ha dado vueltas en la cabeza. Como me ha dado vueltas en la cabeza, yo tuve la oportunidad la semana pasada de reunirme con 2 congresistas. Estaba Angélica Lozano y estaba Alejandro Carlos Chacón. Y yo indagando en este tema. La pregunta es, ¿Petro quiere negociar con el Congreso? Sí o no. Porque él ya sabe que no tiene mayorías, ya sabe que le fue mal. Yo me devuelvo al primer Consejo de Ministros de este año, donde yo participé. Presidente Petro y buena parte de sus ministros estaban convencidos que las 3 reformas sociales, laboral, pensional y de salud iban a ser aprobadas en el primer semestre. Esa historia no se dio y el presidente sabe plenamente. Entonces yo les pregunté, bueno, el presidente instaló el Congreso el 20 de julio, pronunció allí un discurso sobre el acuerdo nacional. ¿Han hecho algún contacto? ¿Han tenido alguna conversación con el ministro del Interior? ¿Hay un mensaje claro, sin ambigüedades del gobierno sobre los acuerdos? Esto es, sentémonos a materializar el acuerdo nacional y negociemos las reformas. La reforma a la salud, se lo dijimos al presidente Petro una y otra vez, como la planteó el gobierno, no tenía la mayoría del Congreso. Entonces, que el gobierno entienda eso, plantee de manera clara su intención o voluntad de negociar. No lo ha hecho. No ha mandado un solo mensaje al Congreso. No hay una sola conversación en el Congreso. El Congreso no tiene ni idea de cuál es la agenda legislativa del gobierno. No ha mandado un mensaje sobre qué reformas son prioritarias. Esto es, el Congreso está paralizado. Todo esto, Juan, puede cambiar mañana, pero me lleva un poco a tu segunda hipótesis. Que quizás el presidente Petro quiere instalarse en esa narrativa. Y yo voy a describir 2 momentos. Si me devuelvo a las semanas finales de la última legislatura, esto es, estamos hablando segunda, tercera semana de junio, el discurso del gobierno era el siguiente: el cambio son las reformas. O dicho de manera inversa, las reformas son el cambio. Esto es, yo soy el presidente del cambio, para que el cambio sea lo que yo quiero que sea, necesito la reforma. Hace 2 semanas el presidente le da una entrevista muy larga al Diario Económico La República, y ¿sabe qué dice él? No me obsesionan las reformas. Esto es, ya esa idea de que el cambio son las reformas había desaparecido de su discurso. Esto me confirma o por lo menos sugiere nuevamente que parece desinteresado. Y este escenario de un Congreso y un gobierno en el segundo año de gobierno, o sea, con 3 años sin conversar, no lo había vivido Colombia desde los años 40. Entonces es muy difícil saber qué va a pasar. ¿Qué ha dicho también el presidente Petro? Que también me da preocupación. Él ha dicho, el cambio depende del pueblo. El cambio depende del fervor popular. El cambio depende de lo que está en la calle. ¿Cuál es el escenario más probable? El presidente Petro va a enfocar la política social en muchos de sus programas de gobierno en mostrar por lo menos que
mucho de ese fervor popular todavía está ahí. Y con eso presionar al Congreso y utilizar esa presión como quizás el único mecanismo de gobernabilidad para pasar la reforma. Pero mi predicción es que va a fracasar en ese intento, porque la gente no se le va a movilizar. Y el presidente está perdiendo las clases medias urbanas. Y cuando uno pierde las clases medias urbanas en las democracias, pierde casi todo. Esa es un poco mi visión de este momento político. Gracias, Alejandro. Hay dos preguntas, doctor Germán. Una sobre el candidato argentino Milei, que es un candidato libertario con ideas para un economista un poco extrañas. Unas de ellas de acabar con el Banco Central y de realizar la economía a la fuerza, acabar con un montón de los ministerios que existen en Argentina, o sea, hacer una reducción del Estado a su mínima expresión, o sea, una visión libertaria complicada. Yo vengo del mundo de la economía más o menos razonable, y en el mundo de la economía existe una frase que yo oí muchas veces y es: con los principios libertarios no se maneja una economía moderna. Entonces me da miedo de lo que puede hacer el candidato Milei con la economía argentina. La economía argentina es el epítome o el paradigma de la inestabilidad, y probablemente habrá más inestabilidad. Pero la pregunta era otra, la pregunta era: ¿qué pasa en Colombia si el cambio se frustra? El segundo capítulo termina con una reflexión que yo quise hacer de manera sutil. Y para hacerla de manera sutil, utilicé un ejemplo literario. Una novela que es quizás una de mis novelas favoritas, es la novela El gato pardo, de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, una novela italiana que es sobre el siglo XIX, pero fue escrita en el siglo XX, pero que estuvo acompañada de una reflexión de su autor. Fue la única novela que escribió. Los 60 y pico de años le dio por ser novelista, una novela elocuente. Pero es una novela sobre el cambio frustrado. Es una novela sobre lo que ocurre cuando las expectativas de cambio no se materializan. Y lo que había ocurrido en Italia en particular. Y esas expectativas de cambio frustradas en Italia habían llevado al fascismo. Esto es, a políticas extremas. En este caso, a políticas extremas desde el punto de vista de la derecha. Yo no digo que eso vaya a pasar, pero quise dejarlo allí como una advertencia. Quise dejarlo allí como un comentario. Voy a utilizar un adjetivo que me gusta utilizar: ominoso. Esto es, que nos advierte sobre un futuro que puede ser peligroso. Hay una pregunta sobre la educación y en particular sobre la obsesión del presidente Gustavo Petro con la educación superior. Es una obsesión que tiene claramente motivaciones políticas y que hace una pregunta: entonces, ¿qué pasa con la educación básica y con la educación media? Fue otro de los desencuentros que yo tuve con el presidente Petro cuando él hablaba de las metas de educación superior. Yo le decía: la clave en las zonas rurales de Colombia no es la educación superior, es la educación media, que es donde estamos perdiendo la gente y donde hay que poner el énfasis y hay que juntar las historias de educación superior con educación media. Incluso hay un ejemplo bonito en Colombia del departamento de Caldas, donde ha podido juntar esas historias. Esto es poner un énfasis en la educación media. La educación media, sobre todo la que está por fuera de las ciudades, es una educación que en Colombia no funciona, porque la realidad del aula para los jóvenes poco tiene que ver con la realidad, con lo que enfrentan todos los días. Allí hay que poner un énfasis. Pero bueno, yo estoy para eso, para decirles que estoy de acuerdo con el comentario que se hizo sobre educación, que además tiene un comentario sobre FECODE, que yo comparto, pero sabía muy bien como ministro de Educación que pelear con FECODE no tiene sentido, que lo que hay que de alguna manera bregar a diferenciar entre una cosa es FECODE y otra cosa son los maestros, porque cuando pelea con FECODE, pelea con los maestros, y pelear con los maestros es un suicidio para cualquier ministro de Educación. Tengo muchos comentarios al respecto, pero quizás en algunos meses, Jorge, hacemos otra reunión sobre educación, que es un tema muy interesante, y sobre todo la educación superior, inteligencia artificial y todos los cambios interesantes y definitivos que se están dando en el mundo en la educación. Claro que le acepto de una vez. Muchas gracias, Alejandro. Alejandro, hay otro tema que también aparece en uno de los capítulos del libro y que también me llamó bastante la atención. Se titula La tierra de la belleza ensangrentada. Y eso nos lleva a los viajes de Petro. O sea, Petro resultó un presidente muy viajero, más de lo que lo imaginábamos seguramente, pero lo que usted relata ahí
también, sobre todo el discurso ante la ONU, después de haber hecho una preparación inicial de un discurso, termina con otro en las Naciones Unidas. Y obviamente empieza con esas frases, con esas descripciones de la tierra, de la belleza ensangrentada. A mí me parece que valdría la pena que nos contara un poco más sobre este tema, y seguramente ha sido reiterativo en la mayoría de los viajes del presidente Petro en cuanto a cuál es la imagen que está vendiendo de nuestro país. O sea, él sale con una retórica, un discurso muy, muy grandilocuente, pero de pronto la imagen del país pues es otra. O sea, por lo menos nos sorprende a muchos de los colombianos también. Voy a hacer dos comentarios, Germán, porque hay dos partes dos partes en la pregunta. El primero sobre el presidente viajero y el segundo sobre la tierra de la belleza ensangrentada. Esa frase, que fue la frase con la cual empezó el presidente Petro su discurso en Naciones Unidas en octubre, que ha sido uno de sus discursos más famosos, empezaba así: vengo de la tierra de la belleza ensangrentada. Es una frase bonita, de esa manera. Esa frase, la tierra de la belleza, es la frase que acaba de adoptar el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para la campaña sobre el turismo y para incentivar a los viajeros internacionales a visitar a nuestro país, la tierra de la belleza. Por supuesto, lo de la ensangrentada ya no está allí. El presidente viajero. Yo vi al presidente cuando lo acompañé en viajes, estuve con él en Naciones Unidas, estuve con él en Ecuador, que en ese escenario él estaba contento. Yo lo veía que él le gustaban esos escenarios. Yo sentí que para ese discurso en Naciones Unidas él tenía una actitud, como que este es el discurso que yo he querido pronunciar en un escenario internacional toda mi vida. Me parece que él tiene una aspiración, yo no lo voy a llamar egocéntrico ni nada, pero él tiene una aspiración de ser un líder global y de convertirse en un líder global, sobre todo en este asunto de la crisis climática, que es una aspiración personal que él tiene y que parte de sus viajes tienen que ver con eso, con esa aspiración de él afianzarse en un liderazgo global. Creo que ha venido perdiendo eficacia en algunos de sus viajes porque sus discursos se han convertido en repetitivos. Yo, si comparo el discurso de Naciones Unidas con el discurso que dio en Bruselas este año, hace aproximadamente un mes, yo vi ese discurso que ya tenía un poquito de salidas de tono. O sea, que en los escenarios internacionales ya iba a ser visto como un discurso un poco extraño, no de un jefe de Estado, sino de un activista por allá en una gran ONG. En su último viaje a Brasil, tenemos que decir que su discurso no tuvo eco, que básicamente su posición un poco más extrema en los temas ambientales, sobre todo su posición sobre el petróleo, no fue compartida por el presidente Lula y no fue compartida por los otros líderes latinoamericanos. Él quedó un poco desubicado en ese tema. Pero es un presidente que le gusta ese escenario y le gusta estar en la Universidad de Stanford hablando ante los estudiantes. Le gusta ese papel. Él siente que los discursos son una forma de ejercer la presidencia, es una forma de mostrar ese liderazgo. Voy a decir algo sobre este discurso de Naciones Unidas, que es una anécdota interesante, ya desde un punto de vista más psicológico y anecdótico, que describe algunas facetas del presidente Petro. Nosotros teníamos ese viaje, íbamos a viajar un domingo por la mañana. Un grupo de los ministros y asesores que iba a viajar con él trabajó durante la noche anterior, la noche del sábado. El viaje era el domingo al mediodía. En el discurso que él... Héctor Hernando Díaz, apagamos el micrófono. Héctor Hernando Díaz, gracias. Siga. Se le prendió, yo creo que de manera involuntaria. No se ha dado cuenta que tiene el micrófono abierto. Entonces, ya lo cierro. Haberla asesinado delante de una de sus hijas menores. Según la fiscalía, sometió a su víctima a un dolor Perdón, intenso. Héctor Hernando Díaz, ¿puedes apagar el micrófono? Gracias. Listo. les estaba contando que preparamos el discurso que iba a pronunciar el presidente Petro en Naciones Unidas, un grupo de asesores. Llegamos el domingo y
aquí veo que está Rodrigo Pardo. Rodrigo Pardo seguramente tuvo la oportunidad de viajar con muchos presidentes. Si uno en los viajes es un lugar donde uno conversa con los presidentes. Rodrigo, nos pasó ese día que nos sentamos en el avión y el presidente iba solo adelante, en las sillas de adelante, y nos mandaron a todos para atrás, a todos los ministros, a todos. Ahí me pareció eso extraño. Después me di cuenta que el presidente no quería conversar con nadie porque él iba a reescribir su discurso completamente. En las 5 horas que tomó el avión de Bogotá a Nueva York, él trabajó en el discurso. Nosotros llegamos a Queens esa noche y tuvimos una reunión con la comunidad colombiana, y el presidente Petro pronunció un discurso donde dijo una frase que se volvió viral por esos días, porque que la dijo en un tono un poco chistoso de alguna manera. Fue incluso malinterpretado. Él dijo: vale mucho más la manada que el lobo solitario. Y era como una crítica al individualismo. Hablaba mucho del lobo solitario, del lobo solitario. Pues el presidente era el lobo solitario. Él no quiso compartir con nadie el discurso, no hubo un equipo, y su actitud siempre me ha parecido mucho de eso. Yo incluso la he llamado, quizás un poco retóricamente, la soledad de la elocuencia. Él es mucho menos bueno para trabajar en grupo, por ejemplo, en el diseño de políticas públicas, que para escribir los discursos diarios. Es una virtud o un atributo o una capacidad que tiene, que es más solitaria. Ese discurso lo hizo él enterito. No recibió ningún tipo de retroalimentación de nadie. Incluso cuando fuimos a la casa de la embajadora colombiana en Nueva York a revisar el discurso todos, nos pusimos a conversar y en ningún momento quiso mostrar. O sea, y ese era el discurso de la belleza ensangrentada. Que es un discurso interesante, pero es un discurso que incluso plantea una forma distinta de entender el problema de las drogas, pero que le falta también pragmatismo. Es un discurso que es muy fácil en el dedo acusador. Incluso tiene unas frases que siempre me han llamado la atención y que él volvió a utilizar este fin de semana, cuando habla de la marihuana como una especie de sustancia más progresista, la cocaína como una droga del capitalismo, y dice que el fentanilo y los opiáceos de esta crisis de salud pública en los Estados Unidos son las drogas de la muerte y del poscapitalismo del cambio climático, que me parece una versión como de un ensayo de 5º semestre de un estudiante de ciencias sociales, que yo no he podido entender muy bien, esa forma como él conceptualiza estas sustancias. Ese discurso, yo tuve la oportunidad de estar con él después y compartir con él. Yo sentí que él estaba feliz, que él había podido decir eso allá, como que se hubiera preparado para toda la vida. Es el discurso de la belleza ensangrentada. Yo después trato de unir ese discurso con su visión de la paz total y con lo que se desprende de allí. Y con un elemento que me parece inquietante, que tiene que ver con sus últimos pronunciamientos sobre la guerra contra las drogas. El presidente Petro cree que el mercado global de la cocaína, o sea, la cocaína entendida como un global commodity, se va a reducir de manera sustancial como consecuencia del fentanilo, y que eso va a aclimatar la paz total en Colombia. Yo creo, y me baso en los últimos estudios, que esa posición es un poco ingenua, que la cocaína no va a desaparecer como un global commodity. Incluso quienes conocen los mercados de drogas en los Estados Unidos se dan cuenta que el fentanilo, o esta heroína sintética que es el fentanilo, problema de salud pública terrible en Estados Unidos, se mezcla muchas veces con la cocaína, y que no hay un desplome de la demanda por cocaína en los Estados Unidos, que quizás lo que uno podría decir es que se ha mantenido constante y que en algunas regiones incluso puede estar creciendo. Entonces, de ese discurso yo infiero unas ideas que tiene Petro sobre la guerra contra las drogas, que me parecen, lo digo con respeto, ingenuas y equivocadas. A ver, Jorge, ¿quiere hablar? Germán, más que yo, quiero cederle la palabra a una persona que nos acompaña, pero primero quiero decir quién es. Es la doctora Olga Albornoz. Ella es médico psiquiatra, formada en la Universidad UNAM de México, PhD en neurodesarrollo, es presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y es jefe del Departamento de Psiquiatría de la Universidad del Rosario, conferencista nacional e internacional muy conocida, y quiero oír unos comentarios
de Olga y seguramente preguntas hacia el invitado de hoy, doctor Gaviria. Olga, tiene la Olga, palabra. muchas gracias por la compañía y por la presencia esta noche. No, De mi parte. Alejandro, nosotros dos nos conocemos, ¿cierto? Nos unen amigos muy Sí. cercanos. Doctor Rodrigo Córdoba, entre otros. Ese. Mi compañero de vida, de vida psiquiátrica. Nos conocemos en reuniones, me regañó un día porque estábamos en una parranda vallenata y dejé abierta la puerta con el aire acondicionado, me regañó. Toda una cantidad de cosas hemos tenido, tenemos en común también las noticas en libreticas y la lectura en los libros en aviones, y por eso quiero disculparme un poquito porque estoy con jet lag, ¿cierto? El libro me tocó leérmelo en el avión porque no estaba aquí, yo salí del país antes de su lanzamiento, no lo pude conseguir y hasta que me llegó, y eso fue como rapidísimo en el avión, pero me lo leí, ¿cierto? También tengo que contarle que me llamó mucho la atención su cita sobre Tocqueville, Hirschman, Jesús Silva Herzog, y ahí me tocó ser un poco light, irme para YouTube, ¿cierto? Porque no, pero ahí le jalé porque me llamó muchísimo la atención. Quiero plantearles también dos propuestas, dos situaciones. No soy una mujer versada en política, por supuesto soy política porque soy un ser humano, y si un ser humano no es político, pues estamos mal, y quiero que me remitan a mi política más bien a la poesía, al poeta Gabriel Celaya, que habla en uno de sus poemas sobre la poesía, y así se llama la poesía, es un arma cargada de futuro, donde dice una frase que me representa mucho, que es: maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, ¿sí? Pero aquí no tengo ninguna posición. No voy a hablar de Gustavo Petro, lo conozco en persona muy poco, lo he visto, ¿sí? No lo conozco, no he tenido grandes conversaciones. Yo simplemente me voy a poner aquí en mi calidad de docente, ¿sí? Que es lo que creo que hago mejor en la vida, y sería como un caso que me proponen mis estudiantes sobre un caso de una persona donde me cuenta sus antecedentes, sus acciones, su forma de actuar, todas esas cosas. Para eso, pues Jorge me dijo: yo no voy a hablar de Gustavo Petro, ¿sí? No tengo ninguna posibilidad. La otra cosa es que sí tengo el conocimiento, como dicen que el doctor Gaviria es Nostradamus, no, para nada. Cualquier persona que hubiese visto lo que pasó en la alcaldía podría reproducir las predicciones, ¿cierto? Entonces, no es Nostradamus, es un realista. ¿Qué hacemos? Espera así, y sin embargo fue elegido. Lo tuve conocí sus acciones muchísimo porque yo fui asesora de la Secretaría de Salud en el periodo posterior. Vi sus acciones, por ejemplo, con los CAMAT, excelente idea, ¿sí? Pero sin ningún planeamiento, ¿sí? Él no es de planeamientos porque él no es una persona que siga las bases, conozca la Constitución y otras cosas, pero mis respetos, era una idea buenísima, pero lo mismo que dice el doctor Gaviria, no estaba bien escrita, ¿sí? Y por supuesto tenía unas fallas legales inmensas, pero qué buena idea. Entonces, esto lo quería decir. Entonces, es un caso clínico, paciente o señor o lo que sea, NN, no es Gustavo Petro, pero sí es una persona a la que
he mirado con mucho cuidado. Y yo, si a mí me pusieran este caso, yo le diría a mis estudiantes como diagnóstico, ya después de toda la historia clínica y todo como diagnóstico, les diría, piensen en la posibilidad de un trastorno narcisista de personalidad. ¿Sí? Piensen. Y les voy a decir, por ejemplo, cuáles son los criterios según como nosotros clasificamos. Esto es del DSM-5 y del CIE-11, ¿no? Son escalas donde nosotros clasificamos. Y les voy a contar cómo es. Es un patrón, tienen un patrón general de grandiosidad. ¿Sí? Algunos existe en el modelo leve, moderado y severo. ¿Mm? Con su caso, les diría, doctores, no es severo, puede ser moderado y es fluctuante. Tienen necesidad de adulación. Tienen falta de empatía para ciertas personas que les dicen por ahí no, ¿sí? Sobre el chiste, no son chistosos, ¿sí? Realmente no son chistosos, no lo saben hacer con la gracia, llegan a algunos puntos. Curiosamente, su autoestima fluctúa. Y herradura que suena un clavo le falta, ¿sí? Entonces, realmente todos creen que tienen unas autoestimas elevadísimas. No, no la tienen, ¿sí? Devalúan lo que no creen o no se acopla a sus deseos. Lo devalúan fuertemente. Tiene una prevalencia en el mundo de 6.2% dentro de la población general. Es más frecuente en hombres que en mujeres. Y tiene ciertas comorbilidades. Comorbilidades son otras patologías que pueden estar juntas y que uno tiene que mirar claramente, como son los trastornos depresivos, trastornos de alimentación, trastornos adictivos, mucho más frecuente la cocaína y el alcohol sobre otros. Pueden tener, y muy frecuentemente tienen, talentos especiales. Generalmente tienen un conocimiento de muchas cosas con muy poca profundidad, de mucho. Saben de mucho, pero poco de mucho, ¿sí? Les gusta andar con gente especialmente talentosa, pero que no lo opaquen. Se molestan con la crítica. Y cuando sienten la crítica, allanan su camino, ¿sí? O sea, acaban con lo que es, así sea alguien muy cercano, llamemos uno que tenía uno buenísimo, que era Enrique VIII, por ponerles un ejemplo. Y cuando el arzobispo de Canterbury se le opone, lo saca del, así sea su gran amigo, ¿sí? Lo saca de sus afectos y de todo, lo sacó del mundo, ¿cierto? Entonces, así son. Evitan situaciones donde puedan fallar, es decir, donde ellos sienten que no son poderosos, evitan estas situaciones. Tienen dependencia alta a alguien muy cercano. Aquí viene un dicho que es bastante popular que dice que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Detrás de todo gran hombre, generalmente este tipo de grandes hombres que hemos visto, no todos, tienen trastornos narcisistas y por eso detrás de todo gran hombre puede haber una gran mujer, por supuesto, que es alguien confiable y como su polvo a tierra en algunas cosas, pero nunca los grandes hombres hasta ahora, hasta este momento, han tenido grandes mujeres en el sentido de que las mujeres pues éramos secundarias en la vida, exceptuando Isabel de Aquitania, pues, ¿sí? Tienen patrón de grandeza y necesidad de adulación y de ser adulados, y visto esto, tienen un problema del juicio de realidad. Al tener problemas de juicio de realidad es que como no oyen, no quieren entender lo otro, no les interesa o no les conviene, pues cuando uno no oye lo que está alrededor de uno, pues tiene problemas de juicio de realidad. Tienen fantasías de logros ilimitados e influencias de poder. La inteligencia es fragmentada,
porque la gran capacidad de la inteligencia de una persona es la adaptabilidad. Por ejemplo, ahora esos coeficientes intelectuales que piden en los colegios para los niños no sirven para nada, ¿sí? Sino es la capacidad. Hay gente muy inteligente que no se adapta y no se puede considerar inteligente. La persona más inteligente en este momento en el mundo vive encerrada porque no, de coeficiente intelectual más alto porque no puede salir a estar con los otros. Y hay gente que no es tan de coeficiente intelectual tan alto, pero es muy exitosa, realmente es muy exitosa. Creen que son especialmente únicos y hay delirios mesiánicos. Los delirios mesiánicos es que llegaron para cambiar radicalmente las cosas y lo que había antes, tal vez como ellos no estaban, no era bueno. Ahí me acordé algo del lobo solitario. Tienen necesidad de admiración, un sentido del derecho y de los derechos diferente. Utilizan a los demás. Creen que son envidiados, también son muy envidiosos. Son arrogantes, son soberbios. Y los síntomas, estoy hablando del DSM-5, ¿no? Y los síntomas tienen que aparecer antes de la adultez temprana. Los delirios son personas que si no se les toca el delirio pueden ser perfectamente normales. No hay problema en salud mental, se habla, pero se les toca el delirio y por ahí se van. Tienen gente que les son adepta y creen en ellos, y más en un país donde no hemos llegado a ser lo que deberíamos llegar a ser, porque nosotros somos un país que desde que somos país, somos de sobrevivencia, no vivimos, sobrevivimos, y esto nos quita una cantidad de energía brutal, y estamos acostumbrados a la vida de sobrevivencia, no de vivir, y no de vivir de la manera más chévere que hay, que es la slow life, ¿cierto? La vida slow life no es ser lentos, es hacer las cosas tomando su tiempo para que sean bien hechas y teniendo en cuenta, primero yo, segundo los demás, ¿sí? Esta gente busca ideales, los mesiánicos buscan ideales y muy frecuentemente pueden ser ideales muy buenos, pero son utopías no realizables, pero de ahí no lo saca nada. Entonces tratan de destruir para construir, no es retomar, cambiar lo que está bien hecho, no cambiar lo que está bien hecho, sino amoldarlo, adaptarlo. No utilizan lo que hay para mejorarlo. Entender a esta gente es difícil y me voy a otro de mis héroes psiquiátricos o de neurodesarrollo, que es Piaget. Obviamente mi gran amor es Freud, pero Piaget también. Y esto que les voy a decir les va a sonar dificilísimo de entender porque no tiene que ver con la inteligencia. Para que una persona analice bien conceptos sociales, conceptos sociales que no son tangibles, tiene que tener pensamiento abstracto. Hay gente muy brillante sin pensamiento abstracto, ¿ok? Pero para conceptos sociales se tiene que tener un muy buen pensamiento abstracto. Y Piaget decía que solo del 13 al 17 de la población mundial llega a pensamiento abstracto. Entonces, otra de las cosas, doctor Gaviria, que yo le quería decir es, quisiera apuntarle, yo tengo un PhD en neurodesarrollo, quería decirle que la educación media ya vamos tarde. La plasticidad cerebral es óptima. De 0 a 6 años. No son ni caros ni difíciles, ¿sí? Pero
Tiene problemas de conectividad la doctora es Olga. lo que a 6 años, prestación. Entonces, la educación media ya vamos muy tarde. ¿Mm? Esto es para el doctor Gaviria, la educación media ya vamos tarde, doctor Gaviria, ya vamos muy tarde. Muy baratos, sí, pero nadie piensa en 0 a 6, donde el cerebro es el más hábil de los hábiles. Después comenzamos más bien a perder que a ganar, ¿sí? Por neurodesarrollo. Entonces, esa sería mi intervención. Acepto las preguntas, lo que quieran. Gracias, doctora. Gracias, doctora Muy Olga. interesante Muchas gracias. comentario. Muchas gracias. Yo quisiera decir dos comentarios, Germán, sobre Sí. la doctora Olga. Ella nos hace pues un análisis en el que yo no quise meterme en el libro con Rodrigo Córdoba, el psiquiatra, con el que compartimos opiniones. Él me ha dicho leyendo el libro, diciendo, ahí también hay una caracterización psicológica o psiquiátrica del presidente. Yo dije, si la hay, es involuntaria porque yo no me voy a meter en esas honduras. Pero hay retazos y temas aquí y allá. Yo quisiera más bien complementar lo que ha dicho la doctora Olga con una paradoja de naturaleza política. Esa psicología problemática que nos acaba de describir la doctora Olga se manifiesta para mí en una paradoja, y es un presidente que quiere hacer el cambio tiene que tener esa capacidad de adaptación. Y la capacidad de adaptación en todo ser humano significa la capacidad de cambiar también y adaptarse a circunstancias nuevas. El presidente Petro es esa gran paradoja. Es el presidente que quiere hacer el cambio, pero que nunca cambiará. Y esa contradicción yo creo que tiene mucho que ver con muchas de las frustraciones que habrá para materializar y llevar a cabo esa agenda de cambio. Hay una pregunta sobre si el libro está en Kindle, en Amazon. Sí, sí está. Está en Kindle, en Amazon desde el 1 de agosto. Hay los que utilizan el Kindle y los libros electrónicos. Yo los utilizo de vez en cuando, no son mis favoritos, pero ahí está. Pero tocan a veces. Sí, toca de vez en cuando y el Kindle se vuelve todo, uno lo quiere cuando hay un trasteo y le toca trastear la biblioteca, se da cuenta que los libros ahí todos comprimidos son por lo menos bastante fáciles de manejar. El iPad, el computador y el Exacto. Kindle no huelen. Carlos Alberto hace dos preguntas. La primera sobre el dólar y esta teoría que hay del comportamiento positivo que ha tenido el dólar. Esto de la caída del dólar tiene que ver con la percepción de que el gobierno Petro va a ser ineficaz o que los pesos y contrapesos están funcionando. En parte sí, aunque esa no es la primera explicación. La primera explicación yo creo que tiene que ver con una coyuntura más de naturaleza global. Por sobre todo el comportamiento de la economía de los Estados Unidos y ciertas perspectivas más favorables del comportamiento de las economías emergentes. En general hemos visto un comportamiento similar. Esto es de revaluación de las monedas en países emergentes. Lo que ocurrió en Colombia fue una especie de corrección de la corrección, una desviación asociada a los temores económicos que mencioné al comienzo, que tiene que ver con el gobierno Petro, y esa corrección ha sido corregida. Esto es, algunos de esos temores se han ido por la razón que menciona Carlos Alberto. Esto es porque hay una mayor conciencia entre los inversionistas, sobre todo internacionales, de la fortaleza institucional de Colombia. Me pregunta Carlos Alberto por qué no renuncié. Carlos Alberto, todo esto pasó muy rápido. Yo cuando iba a renunciar, cuando me di cuenta que esto no iba a funcionar, eso fue cuando me echaron. Y esas últimas 2 o 3 semanas fueron semanas de conflictos y encuentros. Nunca pasaron a un tema personal, siempre estuvieron en el ámbito de lo político, pero ya era evidente que desde esas últimas 2 semanas del mes de febrero, mi salida del gobierno era cuestión de días. Yo siempre quise manejar esto con respeto y me pareció, sobre todo en esas 2 últimas semanas de febrero, que una renuncia intempestiva era como una pataleta y no quería como hacer una pataleta. Me parecía como inmaduro, siempre es difícil tomar estas decisiones.
Sí, yo quisiera, creo que se nos está acabando el tiempo, Jorge, Pero está acabando el tiempo y con el respeto del pero tiempo yo de todos. quisiera referirme a otro capítulo que me pareció muy interesante, es el que se llama sobre el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia, Potencia Mundial de la Vida. Y no quiero detallar, habla muchas cosas, habla de la transición energética, habla de la biodiversidad, pero a mí lo que más me gustó fue lo de las hormigas, el doctor Edward Wilson, cuando habla de la sociobiología y específicamente cuando se le pregunta sobre el marxismo, Sí, sí. y habla que es una teoría maravillosa, pero en una especie equivocada. Entonces yo quisiera que usted nos ampliara un poquito más este tema de la Sí, sí. sociología, que me pareció muy interesante dentro de ese Yo capítulo. tuve duda, Germán, de meter esa crónica ahí, yo la tenía muy en mente, pero como este señor Eduardo Wilson, que es el gran campeón de la biodiversidad, había dicho que Colombia era la Arabia Saudita de la biodiversidad y el plan de desarrollo de la Colombia Potencia Mundial de la Vida, me pareció que es una historia interesante. Yo me di cuenta por este señor que Colombia era el país, entre otras cosas, de las hormigas, que José Celestino Mutis había hecho grandes investigaciones, quizá fue el primer mirmecólogo del continente americano. Entonces, que era una historia que de alguna manera juntaba una idea que me parece interesante, Colombia Potencia de la Vida, nuestra biodiversidad, la forma de ser eso. Eduardo Wilson visitó a Colombia porque tiene una persona muy cercana, un colombiano, colombo-americano, que es Cristian Samper, que fue director del Smithsonian. Hoy es el director de la fundación que tiene Jeff Bezos en Amazon para la protección del Amazonas. Él fue su estudiante en la Universidad de Harvard. Y Edward O. Wilson estaba trabajando con un investigador español sobre unos diarios de José Celestino Mutis. Y le pareció increíble las descripciones que hizo José Celestino Mutis de las hormigas cazadoras que están por allá en las riberas del río Magdalena, en el departamento del Tolima. Yo leí otra vez esas descripciones, Germán, y las hormigas son implacables, son unas guerreras terribles, ¿no? Tienen una capacidad de matar. Y leí eso y me acordé que Eduardo Wilson me había dicho a mí en una conversación informal una frase muy inquietante ahora que está de moda la película Oppenheimer. Me dijo, si las hormigas tuvieran la bomba atómica, ya la habrían explotado y habían destruido el planeta. Y esas observaciones de este señor, el premio Pulitzer, el gran campeón de la biodiversidad, y sus luchas un poco por la sensatez y la razonabilidad en los años 70 me parecieron que le daban al libro como una especie de paréntesis medio literario, pero importante. Y él se hizo famosa por esa frase, que por supuesto despertó la ira entre muchos sectores de izquierda radical en la Academia de los Estados Unidos. Él dijo, el marxismo, maravillosa teoría, especie equivocada. Esto es, en el fondo, una especie de pronunciamiento liberal. Esto es que cualquier teoría tiene que respetar lo que somos como humanos. Y lo que somos como humanos abre espacio para la libertad económica. Y eso lo traje a cuento porque yo había notado que una de mis grandes diferencias con el presidente Petro estaba en las alianzas público-privadas y en la libertad económica. Y que él por momentos parecía muy cómodo en lo que yo llamo ecosocialismo, o sea, en formas claramente coercitivas de la libertad humana como solución a la crisis climática. Y habíamos tenido una conversación donde él planteó la siguiente pregunta. Esta sí fue en un avión viniendo de Ecuador. Él dijo, ¿tiene el capitalismo la solución para la crisis climática? Y yo le dije, el capitalismo es en parte responsable, pero las soluciones innovadoras no pueden prescindir del capitalismo. Y él se quedó como pensando. Y sus pronunciamientos posteriores yo creo que han sido muy negativos sobre la capacidad de innovación del capitalismo como forma en parte de solución de la crisis climática. Y déjenme decirles lo siguiente. Si las soluciones no vienen del capitalismo, no verán de ninguna parte. Hubo un experimento natural que tuvo la humanidad en el año 2020-2021. Por la pandemia se paralizó la humanidad, nos paralizamos. Las emisiones cayeron 4 o 5%, no mucho más. Entonces, aún si paralizamos la economía mundial, 8.000 millones de humanos, con la forma de consumir y producir que tenemos, las emisiones van a seguir de allí. Esto tiene que haber una innovación distinta. ¿Y dónde va a venir? Pues de la única maquinaria de innovación que hemos inventado los seres humanos, que vienen de ciertas formas
de capitalismo, que eso hay que amaestrarlo, que eso hay que ponerle cortapisas, que por ejemplo los temas de propiedad intelectual en el mundo que encierran el conocimiento necesitan reforma, no me cabe ninguna duda. Pero ese capítulo es una reflexión sobre eso, sobre esa visión, con un personaje extraordinario que murió a finales del año 2021 y me dejó una firmita en su libro Sociobiología y dibujó una hormiguita y está la fotografía en el libro, hermano. Son de esas posesiones entrañables que tenemos. Sí. A ver, veo al doctor Rodrigo Pardo, no sé si quiere hacer algún comentario, doctor Pardo. Pues muchas gracias. Creo que ha sido... Rodrigo, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me oyen? ¿No? ¿Sí? Sí, lo estamos escuchando. Muchas gracias Germán, muchas gracias a todos, muchas gracias Alejandro. Creo que ha sido muy, muy interesante esta reunión. Yo vine un poco inadvertido, un poco viendo a ver qué me encontraba, pero sinceramente me parece, Alejandro, que tienes una claridad muy grande sobre el sistema general y sobre las opiniones en generales, y creo que, o sea, no quiero hacer ninguna declaración de tipo político o algo así, pero realmente tienes un aporte muy grande que hacerle a Colombia en este momento, cuando hay tanta confusión, tantas ideas equivocadas, diría yo, en muchos casos, y en cambio tú tienes un orden mental que sinceramente me parece envidiable y que me parece un aporte muy importante para el país en este momento. Gracias, Rodrigo, por la confianza y por tu comentario, que me da pie como un comentario sobre el libro. El libro, pues, en redes sociales, eso ha sido rechazado por muchos de los más fanáticos petristas, pero también por funcionarios y demás. Hubo un YouTube este fin de semana donde varios exministros empezaron a hablar del libro, que yo negaba el cambio climático, que una cosa y la otra, con cosas que no eran verdad. Yo creo que el libro podría ser leído como sin aprensiones por el gobierno para mejorar ciertos aspectos. O sea, yo no veo por qué este libro tiene que verse como un libro contra el presidente, cuando no lo es y no es en ningún momento un libro que insulte y demás. Carolina, buen día, a quien saludo por aquí, hace una pregunta sobre si pudiera echar para atrás, tomaría la decisión. Si voy para atrás con el conocimiento que tengo hoy en día, esto es, si voy para atrás con esta frustración y este fracaso que se dio con el gabinete plural. O sea, si yo supiera en ese momento que el presidente Gustavo Petro no se iba a tomar tan en serio la idea de un gabinete plural y que lo iba a desbaratar tan rápidamente, por supuesto no habría entrado al gobierno. Sí, yo creo que hemos tratado de abarcar en este espacio diferentes temas. Ese librito que están poniendo ahí de Edward Wilson es muy bueno. Wilson. El último que escribió muestra ciertas facetas violentas del espíritu humano, compara las violencias de los chimpancés y los seres humanos, son muy parecidos. Es un libro inquietante, respetuoso. Quiero agradecer a quien puso la frase tan bonita de Garcilaso, también me pareció extraordinaria esa cita, muy bonita, muy inquietante también. Y a Jorge, a Germán, a todos por la paciencia y la compañía, un gran abrazo y cuenten conmigo. Oh, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Entonces, para cerrar, le dejamos la palabra a Jorge para que haga la despida y obviamente agradecimiento a Alejandro. Creo que nos ha aclarado muchos aspectos sobre su libro. Muy interesante, y los que no lo han leído, estoy absolutamente convencido de que lo van a leer. Adelante, Jorge. Gracias, Germán, muy amable. No, antes de terminar este excelente conversatorio, cuadremos para septiembre, miramos, y sí me gustaría el tema de educación, que va a ser perfecto, muy perfecto. Sí, ya el libro se consigue en Kindle. Fernando, se consigue en Kindle el libro. Como es nuestra costumbre, de una vez anunciamos y la invitación para nuestro
próximo conversatorio o reunión cultural, y es un tema muy interesante, es la 175, es la reparación fetoscópica de la espina bífida cambiando las reglas del juego. Este grupo que coordina el doctor William Contreras, que es un colega neurocirujano quien ejerce en Bucaramanga y en Barranquilla, la moderación la va a hacer el doctor Miguel Antonio Parra, que es un ginecólogo de Barranquilla, que trabaja con él. Es el grupo que hizo, creo que ya llevan 25 casos en Colombia y fueron pues los primeros que en Colombia y creo que los segundos en Latinoamérica en hacer esta técnica de reparar la espina bífida por una técnica pues se llama fetoscópica, de endoscopia. Entonces, pues todos invitados para mañana en 8 días. Nuestras reuniones son los martes, pero hoy, pues por la agenda del doctor Gaviria, que mañana era imposible, la hicimos hoy. Y pues, perfecto, Jorge. Esto demuestra la gran diversidad de temas, ¿no? Es un cambio un poco abrupto, pero bueno. Vamos cambiando de temas, sí, señor. Exacto, excelente, excelente. Y complacido de haberlos acompañado en la 174. Muchas gracias, ¿verdad? Bueno, buenas noches a todos, un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Queda grabada. Mañana a las 9 de la Alejandro. mañana la tenemos grabada como quedó exactamente. Y muchas gracias. Hasta luego. A todos los asistentes. Bueno, Saulillo. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Estuvo muy bien. Buenas Jorge. noches. Muchas Muy bien, gracias. ¿no, Fernando? Muy bien, sí, ¿no? El doctor Germán, muy bien. Pues la moderación, todos Sí. participaron activamente. Muy bueno. Muy bien todo. Y la gente y los comentarios. Bueno, Kelly. Gran claridad, ¿no? Intentamos leerlo. Loca, sí, no, yo le anoté al que se consigue en Kindle, vale $8.99, barato. Nada. ¿$9? Sí, en Kindle. Nada. Vale a mitad de precio en Kindle. Claro, eso veo, a mitad de precio. Lo tiene ahí en la tablet para leerlo varias veces. Sí. Eso. Bueno, Jorge. Bien, buenas descansen. noches a todos. Muchas Muchas gracias. gracias. Muy amables.